buenas tardes, mis amados hermanos en Cristo Jesús. Es un honor volver a transmitir y comunicarnos con cada uno de ustedes, saludándolos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, esperando que la gracia de nuestro Padre Celestial esté con cada uno de ustedes. Muchas gracias por escucharnos. Y muchas gracias porque Dios nos permite leer su palabra en esta tarde. Y muchas gracias también a nuestro Señor Jesucristo y al Espíritu Santo, quienes nos dan la oportunidad de guiarnos para que hagamos y meditemos en su palabra. Vamos a ver entonces allá en el libro de Mateo capítulo 24, del versículo 29 al 44, 3 cosas que vamos a ver de un solo jalón, como se dice. Brevemente voy a leer lo que dice el versículo 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Es una parte. De la higuera aprended la parábola: cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Y el 44 nos dice: por tanto, siguiendo la misma línea de pensamiento, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. 3 versículos claves y muy importantes que debemos de meditar en ella y reconocer acerca de la venida del gran Rey, Rey de Reyes, nuestro Señor Jesucristo, a esta tierra, que es lo que nos dice el capítulo 24. Pero vamos a ver entonces del versículo 29 qué es lo que acontece en estos versículos. Ya vimos el versículo 29, ¿qué es lo que declara entonces paladinamente en estos versículos 29 al 31? Dice la palabra de Dios. Primero se nos dice que habrá un tremendo cambio en la creación y en especial en los cuerpos celestes. El sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, comparando con Isaías 13:9 y Ezequiel 32:7, citado en Hechos 2:20, 3:15, Amós 8:9, Apocalipsis 6:12, lo pueden leer ustedes. Y las estrellas caerán, y las potencias de los cielos serán sacudidas. Es decir, las fuerzas que mantienen la estabilidad del mundo sideral. La cita de Hechos 2:20 es altamente significativa, pues nos da a entender que siempre que Dios se dispone a llevar a cabo un acontecimiento revolucionario, lo será el derramamiento del Espíritu. El universo entero participa en él. A lo largo de la literatura profética de la Biblia se halla una superposición de planos en los que reaparece este sacudimiento cósmico, el cual tendrá su final totalmente literal, cumpliendo al tiempo del gran juicio ante el trono blanco, segunda de Pedro 3:7 al 12, Apocalipsis 20:11, 21:1. Será entonces cuando los dichosos habitantes de la Nueva Jerusalén, en un universo transformado a fin de ser el habitar conveniente para los redimidos hijos de Dios. Romanos 8:19 al 22. No necesitarán del sol ni de la luna ni de las estrellas, porque tendrán luz perpetua con la gloria de Dios que permanecerá en el Cordero.
Apocalipsis 21, 23, 22, 25. Cuando el Señor murió, el sol se eclipsó sobrenaturalmente. Es imposible tal eclipse en una luna llena. Para dar a entender que el juicio del mundo pesaba sobre Jesús. 2 Corintios 5, 19 al 21. Pero al final el sol cesará en su luz, no para producir oscuridad, sino para dar paso al eterno sol de justicia, que alumbrará a los hijos de Dios por los siglos de los siglos. Mientras caerán las tinieblas eternas sobre los hijos de la noche. 1 Tesalonicenses 5:5, Apocalipsis 20:10, 21:8. Quienes sufrirán así sobre sí mismos el juicio de Dios, por no haber querido aceptar el juicio que Dios llevó a cabo en la cruz. Juan 3:17 al 21, 8:24, Hechos 10:26, 31, segunda de Pedro 3:7 y Apocalipsis 22:15. Y especialmente Juan 5:24, donde textativamente se dice que el que cree no viene a juicio. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Versículo 30. No resulta fácil identificar esta señal. La gloria de la Shekinah. En su primera venida, Jesús fue puesto para señal, que es objeto de disputa, Lucas 2:30. Pero en su segunda venida será puesto para señal, que es objeto de admiración, pues aparecerá sin relación con el pecado, Hechos 9:28, ya que todos sus enemigos habrán sido puestos por estrado de sus pies. Es lo que nos dice Salmo 110:1, Hechos 10:13. ¿En qué relación estamos con Jesucristo? ¿De qué forma queremos que nos sorprenda su venida? Y entonces harán duelo todas las tribus de la tierra. La alusión a Zacarías 12:10, 14 sitúa en primer plano a las tribus de Israel, aunque Apocalipsis 1:7 parece incluir un trasfondo más extenso. Este duelo no es señal de condenación, como algunos comentaristas interpretan erróneamente, sino de contrición sincera al reconocer en Jesús, en quien traspasaron al verdadero Mesías. De ahí que Israel figure en primer plano, Hechos 2:23, 36, 3:15, 4:10. Los pecadores arrepentidos al ver a Cristo en la cruz lloran con la tristeza que es según Dios. 2 Corintios 7:10. Los que siembran con esas lágrimas pronto cosecharán con gozo. Salmo 126:5, Isaías 25:8 y Apocalipsis 7:17. Ninguna lágrima sincera se pierde en la presencia de Dios. Salmo 56:8. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Vemos aquí que el juicio del gran día es encomendado al Hijo del Hombre en Juan 5:22, 27. El Hijo del Hombre vendrá aquel día sobre las nubes. Las nubes son las intermediarias entre el cielo y la tierra, no solo porque ellas absorben de abajo el agua salada que después devuelven dulce mediante la lluvia, sino especialmente porque la nube fue siempre el lugar donde la presencia de Dios se revelaba. Al mismo tiempo que se velaba, 17:5, por eso Cristo, al subir a los cielos, fue hecho invisible tras la noche, pero aquel día será hecho visible, viniendo sobre las nubes. Hechos 1:9, 11,
también en Daniel 7, 13 al 14. Mis amados hermanos, en su primera venida, Jesús apareció en estado de humillación profunda y de debilidad. Segunda de Corintios 13, 4, Filipenses 2, 6, 8. Pero en su segunda venida aparecerá con poder y gran gloria. Segunda de Tesalonicenses 1, 7 al 10. Con esta gloria vendrá el juez, para que los pecadores queden totalmente confundidos, habiéndole despreciado cuando vino en humildad y mansedumbre. Es este, dirán, aquel Jesús a quien tuvimos en poco, a quien rechazamos, contra él que nos rebelamos, a quien pisoteamos, cuya sangre tuvimos por inmunda. Hechos 10:29. Vino para ser nuestro Salvador. Lucas 19:10. Pero ahora es nuestro juez. Si el lector no es verdadero creyente y no se siente aún movido a sincera contrición, que ore al menos con aquella admirable estrofa del día. Buscándome te sentaste cansado, Juan 4:6. Me redimiste padeciendo en la cruz, segunda de Pedro 2:1. Negarán al dueño que los compró. Que tanta fatiga no sea en vano para mí. Enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, versículo 31. No pertenece a este lugar el analizar si esta trompeta coincide con la de 1 de Corintios 15:52 y 1 de Tesalonicenses 4:16, como algunos opinan, o con la de Apocalipsis 11:15. Como parece más probable, la trompeta de 1 de Corintios 15:52 suena como una llamada militar a la resurrección gloriosa de los que son de Cristo, cada uno en su debido orden. 1 de Corintios 15:23. La trompeta de Mateo 24:31, Apocalipsis 11:15 suena para anunciar el comienzo del reino mesiánico, con el juicio sobre sus adversarios. Esta será trompeta de ángeles que vendrán escoltando al Hijo del Hombre, 16:27, segunda de Tesalonicenses 1:7. Mientras que la de 1 de Corintios 15:52, trompeta de Dios fuera de la serie descrita en Apocalipsis 8:6. Baste con esto por ahora. Los ángeles que reunirán a los escogidos de los cuatro vientos son los mismos que en 13:30, 39, 43 han de separar la cizaña del trigo para quemar aquel y almacenar este en el granero del reino de Dios. Aplicándolo ahora para instrucción general, para acertar a discernir los versículos 32 al 36. De la higuera aprende la parábola. La higuera es frecuentemente un símbolo de la nación de Israel. Es como si Jesús quisiese predecir junto con estos eventos escatológicos una nueva vida para el futuro reino de Israel. Hechos 1, 6 al 7. Es como si estuviésemos ante el prospecto de una nueva primavera, cuando ya su rama se ha puesto tierna y brotan las hojas. Sabes que el verano está cerca. Las obras de Dios son siempre perfectas. Él tiene un plan para la historia del mundo y ese plan se llevará a cabo sin que nada ni nadie pueda impedir que se cumpla. Él tiene también un plan para cada hijo suyo, y sean cuales sean las vicisitudes por las que hayamos de atravesar,
estamos persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. Respecto a los acontecimientos que esperamos de acuerdo con lo predicho aquí por el Salvador, es lo siguiente. Jesús nos asegura con su palabra divina que así ha de ser. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Versículo 35. La palabra de Jesús es más firme que las fuerzas cósmicas que mantienen en equilibrio todo el universo. Permítame entonces decirle, mis amados hermanos, porque cuando los cielos y la tierra actuales pasen para ser transformados en nuevos cielos y nueva tierra, en Romanos 8, 19 al 22, 1 Corintios 7, 31, Apocalipsis 21, 1, las solemnes predicciones de Cristo no sufrirán jamás la mínima alteración. Todo se cumplirá en el tiempo de Dios, que es el mejor tiempo, y de la manera que Dios hace todas las cosas, que es la mejor manera. Cada palabra de Dios, y Cristo es Dios, es sumamente acrisolada. Salmo 119, 140, y por tanto sumamente asegurada. Primera de Pedro 1:23. Después de la instrucción en cuanto al tiempo en que esto ha de suceder, veamos ahora, en cuanto al tiempo en general será durante esta generación. Dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Este difícil versículo es explicado de diversas maneras. Se refiere únicamente a la generación contemporánea de Jesús, pues antes de 40 años podría presenciar la destrucción de Jerusalén. Esto no se compagina con el contexto que habla claramente de la segunda venida del Señor. Se refiere a la generación contemporánea del final, que empieza por la restauración oficial del Estado de Israel en 1948. Esta opinión, sostenida especialmente por muchos judíos conversos contemporáneos, parece forzar el texto y trata peligrosamente de fijar una fecha límite, 1988, con el descrédito que sigue a toda fijación de fechas no cumplida, que lo digan los testigos de Jehová. Se refiere a la permanencia de los judíos a lo largo de la historia contra viento y marea, como ejemplo vivo de la providencia de Dios, que efectúa algo así como un milagro de supervivencia, según Romanos 11:25. Este misterio se aclarará cuando haya entrado la plenitud de los gentiles. Pero ¿cuándo será esto? No lo sabemos. Los planos se superponen una vez más en la profecía, y la generación que presenció la destrucción del año 70 se extiende hasta la de los que mirarán el que traspasaron. Pero de aquel día, de aquella hora, nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Que es lo que nos dice el versículo 36. Hay un día fijado, el llamado día de Jehová, día del Señor, en el Nuevo Testamento. Frase frecuente en todos los libros proféticos, como puede verse con una ligera ojeada, una pequeña concordancia. Este día es conocido únicamente por el Padre. Hechos 1:7, Marcos 13:32. Jesús se excluye a sí mismo de tal conocimiento, ni el Hijo,
Basta un conocimiento elemental de la teología para saber que Cristo, en cuanto a Dios, siendo igual al Padre, Juan 10:30, conocía también esto, pero no como revelador del Padre. La incertidumbre del día y de la hora en que el Señor ha de venir sirve para mantener en vela a los creyentes, pues para ellos es olor de vida para vida. A los incrédulos, por el contrario, les sirve para despreocuparse más y más de su salvación. Para estos es olor de muerte para muerte, en 2 de Corintios 2:16. Aquello vendrá en la exhortación que nos da ahora nuestro Señor Jesucristo en los versículos 37 al 44. Dice ahora: aquello vendrá de improviso, como pasó en los días de Noé. En tiempos de Noé, Dios hizo un severo juicio contra la humanidad, corrompida por medio del diluvio, mientras los hombres vivían solo para dar pábula a los sentidos, despreocupados de la palabra de Dios y de la ruina que se les venía encima. La moderna apostasía de las masas es un síntoma de que nos acercamos al final. Comer y beber son necesarios para la conservación del individuo. Casarse y darse en matrimonio lo son para la preservación de la especie humana. Pero el necio estoicismo o epicurismo del comamos y bebamos porque mañana moriremos. Isaías 22:13, 1 Corintios 15:32. Equivale a la táctica del avestruz que esconde la cabeza bajo la arena cuando ve venir el enemigo, como si por no verle pudiese escapar de él. ¿Cuántas veces los incendios o otros graves accidentes sorprenden a las víctimas en lugares de jolgorio y de cúpula? ¿Qué encuentro tan terrible con el juez? No busquemos lugar, compañía ni ocupación en que no queríamos que nos sorprendiese la muerte. El resultado será horrible como lo fue los días de Noé. No se dieron cuenta hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. No se dieron cuenta, a pesar de que Noé les predicaba de alguna manera mientras preparaba el arca. Ellos desobedecieron, no creyeron y fueron justamente condenados cuando se creían seguros. Hasta que vino el diluvio. Vino el diluvio cuando no lo esperaban o pensaban que sería una lluvia cualquiera. Cuando se dieron cuenta de la catástrofe, era demasiado tarde. La aplicación va a continuación. Es lo que nos dice la palabra de nuestro Dios. Así será también la venida del Hijo del Hombre. La falsa seguridad y la sensualidad parecen ser las constantes históricas que marcan la proximidad de una catástrofe. Lucas 21:34, 1 Tesalonicenses 5:3, como un eco de Jeremías 6:14, Ezequiel 13:10, entre otros lugares. Como el diluvio se llevó a los coetáceos de Noé, así se llevará la segunda venida del Señor a los que no se arrepientan en la última y gran tribulación. Será un día de separación, 40-41. Los escogidos serán reunidos de los cuatro vientos, versículo 31, para participar de las bendiciones del reino mesiánico. Es sumamente interesante que Lucas no intercala estos versículos en el capítulo 21, sino en 17, 34 y 35, en un contexto que habla de la venida del reino. A la vista del versículo 29,
después de la tribulación de aquellos días. Al empalmarlo con el entonces del versículo 40, no queda otra explicación consecuente de esta separación súbita, sino la de aquellos que afirman que no se trata del arrebatamiento de la iglesia, a pesar de ser esta la opinión corriente, sino de que uno será tomado para juicio y otro dejado para gozo. No solo lo pide el contexto, sino incluso el paralelismo del se los llevó del versículo 39. El Señor pone un ejemplo de labor masculina, dos trabajando en un campo y otro de labor que solía llevarse a cabo por mujeres. Dos moliendo en un molino son ocupaciones corrientes en las que el Señor sorprenderá a las personas de aquel tiempo, aunque parezcan ocupaciones de la clase llamada baja. Éxodo 11:5. El escogido no perderá su bendición abundante. Por muy dispersos y escondidos que se hallan, los ángeles los encontrarán y los reunirán. ¡Qué sorpresa tan fabulosa! Del campo del molino a las manos de los ángeles para disfrutar de las bendiciones del reino. Quienes están en las manos de Cristo y del Padre no perecerán jamás. Juan 10, 28, 29. Estarán mezclados con los malvados en el campo, en el taller o en la oficina. Que no se desanimen. Los ángeles los encontrarán y separarán el trigo de la cizaña. 13:40 al 43. Por tanto, hay que velar, dice el 20, 42 al 44. Mis amados hermanos, una advertencia que nos da nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, hay que velar. Esto también tiene aplicación devocional para nuestro tiempo y en este sentido lo podemos entender. Velad pues, es un deber general de todos los seguidores de Cristo el velar y estar despiertos como hijos del día de la luz. Primera Tesalonicenses 5, 4 al 11. Así como el estado de pecado es comparado al sueño y a la muerte, y denota la inconsciencia y la inutilidad, así también el estado de gracia se caracteriza por la vigilancia y la actividad provechosa. Velar implica no solo creer que el Señor viene, sino esperar y anhelar que el Señor apresure su venida. Segunda de Pedro 3, 12 al 14, Apocalipsis 22, 17, 20. Equivale a mantenerse en aquella disposición de ánimo y espíritu en la que desearíamos que el Señor nos encuentre cuando venga. Velar indica también que estamos como en la noche, cuando los demás duermen. Por eso necesitamos una fuerza especial para mantenernos despiertos entre los que no se pierden, perciben de las cosas celestiales. En otras palabras, estad preparados. 44, una vez más. En vano velaríamos si no estuviésemos bien preparados. No es suficiente con tener buena vista, es menester también poner diligencia. Segunda de Pedro 1, 9 al 10. Cuando nos espera una herencia tan copiosa, cuando hay por delante una meta tan halagadora y un premio tan excelente, debemos controlarnos bien y lanzarnos presurosos hacia adelante. Primera de Corintios 9, 24 al 27, Filipenses 3, 13 al 14. ¿Cuáles son las razones? Las razones para que velemos y estemos preparados son dos. Porque no sabemos cuándo vendrá el Señor.
porque su venida tendrá enorme trascendencia para la felicidad de los que estén preparados y para la desdicha de los que no lo estén. En efecto, no sabemos a qué hora de venir nuestro Señor. No sabemos ni el día en que iremos a su presencia, ni el día en que Él se hará presente. La muerte no tiene consideración a ninguna edad, y el Señor puede venir cuando menos lo pensemos. Sabemos que vendrá, pues Él lo ha prometido, pero no sabemos cuándo vendrá, es decir, será una hora en que los no preparados no habrán pensado, pues no lo esperaban. Y aún los que esperaban no pensaban que fuese venir precisamente a la hora aquella. Al ser esto tan trascendente, habríamos de aprender de los hombres del mundo que saben obrar con prudencia respecto a las cosas materiales. 43. Cuando un amo tiene sospecha de que en cualquier hora de cualquier noche puede venir un ladrón a robarle, está en vela y, aun cuando duerma, el menor ruido la despierta. Siempre está preparado para dar al ladrón una acogida calurosa. Al saber pues que el Señor va a venir y al no saber cuándo, es de una prudencia elemental al estar en vela y preparados, para que aquel día no nos sorprenda como un ladrón. Cuando venga Cristo, si nos encuentra durmiendo y mal preparados, nuestra casa será horadada y se perderá cuanto haya de algún valor en ella. Por tanto, mis amados hermanos, también vosotros estad preparados, tan preparados como el buen amo de su casa estaría a la hora en que puede esperarse que venga el ladrón. Muchas gracias, mis amados hermanos, por habernos escuchado, por seguir escuchando a través de nuestro canal El Poder de la Palabra, y permítanos que en esta tarde nos despidamos con una oración en el cual Dios nos permita volvernos a escuchar y a saludarnos unos a otros de lo más profundo de nuestros corazones, y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes, y que nuestro Padre Celestial los bendiga grandemente y el poder de su Espíritu Santo los sustente cada día y les dé ese entendimiento y esa sabiduría para que cuando usted medite en su palabra pueda conocer y entender la palabra de nuestro Dios. Gracias te lo rogamos, pues, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la honra y la gloria, desde ahora y para siempre. Amén.